Hola chicos, hola padres de familia, que tengan ustedes buenas tardes. En este video le he preparado una grabación de proyectos escolares. Estamos hoy en la semana 3. Hoy entramos a la semana 3, esperando que estén todos atentos, porque voy a hacer un resumen con un ejemplo que acabo de terminar de hacer de la semana 1, semana 2, semana 3 y también de la semana 4, aunque la próxima semana, el próximo viernes, es o entramos a la semana 4. Atentos. Hola, aquí estamos ya en proyectos escolares. Recordamos que es una vez a la semana y hoy es la semana 3 del proyecto del mes de agosto. Vamos a resumir en proyectos escolares la semana 1, la 2, la 3, inclusive te tengo preparadito un ejemplo de una carpeta que elaboré de la número 4, o sea, todo el proyecto. Así que padres de familia que ustedes acompañan a sus hijos que están en noveno, es comprensible eso, tienen que estar atentos, atentos. Si no entiendes, pon pausa y repite este video, ¿ya? Aquí tenemos proyectos escolares, esta es la guía total de proyectos escolares, ¿no? Vamos a compartir también desde la semana 1. Aquí tenemos la semana 3 que pertenece o que corresponde al día de hoy. Espero que todos los estudiantes de este paralelo hayan ya enviado el proyecto 1, el proyecto 2 y ahora este proyecto 3. Estamos en la semana 3, la fase de creatividad. Los recursos son los recursos que tú ves en el medio ambiente, en el patio de tu casa, algunas cosas. Recuerda que el producto final de este proyecto 3 es un decálogo. El proyecto anterior del mes de julio, el producto final fue el compás áureo, pero te aclaro algo. Aquí lo importante no es presentar solamente el producto final, es presentar todo unos contenidos dentro de unas actividades, actividades, ¿no? Lo importante no solamente es presentar el producto final, te lo repito, sino es todas ese engranaje de actividades que te presentamos en las guías. Ya se te envió totalmente, completamente la guía de este mes de agosto, que ya termina. Estamos ya tercera semana, fase de creatividad. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dicen los contenidos de esta semana 3? Primero dice, tienes que organizar en el hogar un conversatorio sobre algunos pensamientos filosóficos. Por ejemplo, aquí te mostramos algunos temas de conversación. Puede ser en el momento después de la comida, porque todos están sobre la mesa y pueden discutir estos temas filosóficos, ¿no? Por ejemplo, dice, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar, Sócrates. Cuando tú dices esto, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Esta frase de Sócrates lo puedes discutir con tus familias. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Mm? La segunda pregunta de Aristóteles dice, el pensamiento de Aristóteles, o sea, la segunda pregunta que te sirve, pero es un pensamiento de Aristóteles, dice, las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son tan dulces como la miel. Imagínate. Claro, el que estudia, el que se prepara,
Es tedioso estudiar, es molestoso estudiar, es sacrificado estudiar. Siempre hay que sacrificar, especialmente los jóvenes que les gusta más el esparcimiento, el internet, están chateando, están jugando esos nuevos últimos juegos tecnológicos. Entonces, tienes que sacrificar todo eso para que seas un buen estudiante. Por eso dice Aristóteles, las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Y yo te agrego, producen libertad. O otra palabra, otro pensamiento socrático. La buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Tienes que tener una buena conciencia para poder dormir. Todas estas tres frases, tanto de Sócrates como de Aristóteles, convérsalas, pregúntales como yo te estoy preguntando y tú vas a hacer un pequeño resumen de estas tres frases de acuerdo al conversatorio que tú has dirigido en tu casa. Después dice que debes de definir los deberes y los derechos que permiten la conformación de sociedades justas. ¿Mm? Esos son los contenidos. Ahora, las actividades que van a ir al portafolio. Estas actividades son de acuerdo a los contenidos que acabamos de explicártelo. Dice, una rueda de atributos con la característica de la filosofía. Allí puedes incluir estas preguntas de Aristóteles y las respuestas. No las busques por internet. No, 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 no. Estas preguntas, estas tres preguntas, las dos de Sócrates y una de Aristóteles, las debes de escribir de acuerdo a lo que dice papá, mamá, tus hermanos, tú mismo, ¿no? Pero no la busques en internet. No busques palabras rebuscadas ni palabras bonitas, técnicas. No uses el tecnicismo. Más bien, usa tu propia inspiración de papá, de mamá, ¿no? Entonces aquí dice que hay que hacer un esquema comparativo con la semejanza y diferencia de la filosofía. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas de la filosofía quizás con otras ciencias? ¿Mm? Que la filosofía te hace razonar, te hace pensar. Tienes que poner algunas imágenes y algunas definiciones de los conceptos de filosofías. Hay muchas, ¿no? Muchas hay, ¿no? Ahí, y recuerda que lo que ya investigaste en la primera semana, donde dice qué es la filosofía, se deriva en dos voces griegas. Entonces, de allí nace su definición. Y también muchos le han dado diferentes tipos de conceptos. Y también dice en esta semana 3 que te estoy señalando aquí, elaboración de un decálogo. Mire, te lo voy a resaltar aquí, de un decálogo. ¿Qué es un decálogo? Vamos a ver qué es un decálogo. El decálogo son 10 deca de 10, ¿no? Porque eso ya sabemos. Deca significa en griego 10. Es una palabra griega. Puede ser 10 mandamientos de algo. Yo te voy a poner también ejemplos. Yo ya construí mi decálogo. Ya te lo voy a mostrar. Ya lo tengo construido. Recuerda los 10 mandamientos. Ese es un decálogo de Dios. Por ejemplo, las 10 normas de un juez. Ese es otro decálogo. Las 10 normas, reglas de un padre. Y por cierto, todo padre debe poner normas y reglas y creo que eso debe ser lo mejor para formar un decálogo. Por ejemplo, 10 normas de un padre. ¿Mm? Y tú le vas preguntando a papá, mamá, abuelito, abuelita, ¿cuáles son las normas para tener un hijo sano? No físicamente, sino espiritualmente. Un hijo sano de corazón. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, allí tenemos ejemplos de
10 puntos, o sea, un decálogo. Ahora tú los puedes adornar, le puedes poner un marco bien bonito, los puedes hacer en forma de tríptico, lo puedes hacer en forma de folleto. Entonces vamos a la explicación práctica. Te voy a enseñar en este momento lo que yo he hecho y es el ejemplo para que no te equivoques el envío, ¿no? Repito por tercera vez, el producto final no es lo más interesante, todo es interesante, todo, los contenidos y todo lo que se hace para alcanzar el producto final. ¿Entendido? Vamos hacia allá. Bueno, aquí te estoy mostrando un ejemplo en Word, cómo deberían hacer, porque hay muchos chicos que fallan y los papás a veces no saben. Bueno, no sé cuántos años tendrás, si los papás tienen entre más de 45 años quizás, pero yo pienso que los papás que tengan menos de esa edad sí estaban estudiando en los colegios cuando le enseñaban computación y todas esas cosas, ¿no? Bueno, esa es una forma mía de pensar. Quizás no, quizás sí, para que le puedan ayudar en elaborar a través de la computadora. Y si no tienes computador, no tienes tablet, no tienes laptop, solamente el celular, entonces lo puedes hacer en tu carpeta como siempre lo hemos dicho. Lo puedes hacer en tu carpeta, en una carpeta. Pero yo lo hice en la computadora como para una guía para ayudarte a sacar buenas calificaciones. Recordando que proyecto escolar se califica con letras, desde sobresaliente, muy buena, buena y regular, ¿no? También depende todo eso, el tiempo que hayas tardado en entregar tu trabajo. ¿Entendido? Bueno, aquí está la primera hoja de todo proyecto como debes de entregar. Una carátula. Aquí está. Mi carátula es proyecto 3 del mes de agosto. Mira, proyecto 3 del mes de agosto. Dice, ¿cuál es el producto final? Mi decálogo. ¿Ya? ¿Qué le faltó a eso? Mi decálogo. Allí tengo. Producto final. Mira, primera carátula. Te la enseño bien. Tengo un marco, el que encontré en el computador, uno más asequible, ¿no? Aquí tenemos proyecto escolar número 3 del mes de agosto. ¿Y cuál es el producto final? El decálogo. Recordando que en el primer proyecto, en el mes de junio, vimos nosotros la receta. En el mes de julio, vimos el compás áureo y en este agosto, el decálogo. Aquí viene mi segunda hoja. Observa bien. Aquí tenemos la unidad educativa de Toro Semena de Milagro. Hay que poner Milagro porque el Colegio Toro Semena es el primero, es creado en Guayaquil. También Toro Semena hay en Manabí también. Ahora, no sé si cuál fue primero, el de Manabí o el de Guayaquil, pero el de Manabí tiene más de 60 años de creación. Aquí tenemos Otoro Semena Gómez, Milagro, Ecuador. Proyectos escolares. Mira esta segunda hoja. Tema. ¿Cuál es el tema de proyectos escolares? Relación de la filosofía con la construcción de sociedades equitativas. Ese es el tema. No confundas el tema con el producto final. Por eso se te envió la guía, para que te encamines con ella. La guía se envió hace 2 semanas. Está en el grupo, allí. Aquí tenemos alumnos, pongo un alumno ficticio, Pérez Prado Carlos Jr., el curso, profesor y el año lectivo. Ahí tenemos la segunda hoja. Tenemos la primera hoja, carátula del proyecto 3. ¿Cuál es el producto final? Decálogo. Carátula, perdón, hoja número 2. Allá tenemos aquí proyectos escolares, el tema, no confundir con el producto final. Alumno, curso y profesor. Año lectivo 2021-2022. Aquí viene la guía del proyecto, hoja número 3. Guía del proyecto. Dice,
Esta es la guía número 3 del mes de agosto. ¿Cuál es el tema? Aquí este tema que los tengo aquí es lo que te acabo de leer, ¿no? Relación de la filosofía con la construcción de sociedades equitativas. Ese es el tema. Aquí mira como yo también puse el objetivo de aprendizaje. Todo eso está en la guía. Todo eso lo saqué de la guía y tú también ya tienes la guía. Aquí está el objetivo de aprendizaje. El desafío. ¿Cuál va a ser el desafío de este mes que termina la próxima semana? Construir un decálogo. ¿Para qué? Para que lo presente, sí, para que lo presente, pero para tener una convivencia armónica en una sociedad. Por eso yo construí un decálogo de normas, normas para un hijo. Bueno, si ustedes consideran que mi decálogo lo pueden utilizar, háganlo. Pero ustedes también tienen otros temas muy importantes, pero deben entrarse dentro de ese desafío. Construir ese decálogo, o sea, 10 mandamientos, para que sirvan a una convivencia armónica dentro de nuestra sociedad. Hay decálogos, como dije hace un momento, hasta decálogo del chofer, ¿no? 10 mandamientos, los mandamientos del chofer, un decálogo de 10 mandamientos. Hay decálogo hasta del chef, del cocinero, hay 10 mandamientos. Ese es un decálogo. Y el producto final ya sabemos que es el decálogo. Vamos a la hoja número 4, hoja número 4, donde ya pongo el título Ideas previas de la planificación. Estas ideas previas las hemos venido trabajando y las hemos venido explicando desde el mes de junio, desde el proyecto número 1, que fue de la receta, alguna receta de jabón. Aquí viene, ¿qué personas pueden colaborar en la ejecución de tu proyecto? Es una pregunta que tú debes de contestar. ¿Qué personas colaboran? El tutor, yo ya te estoy colaborando, papá, mamá, hermano, etcétera, los que están en la familia. Otra pregunta, porque son 4 ideas previas para cada proyecto. ¿Qué personas conocen y te pueden ayudar con la información para la ejecución del proyecto? Ahí tú escribes, ¿qué personas? Tercera pregunta, ¿qué conocimientos previos tengo para alcanzar el desafío? Recuerda los conocimientos previos, ¿qué significa? Antes de elaborar este proyecto como producto final, que es el decálogo, ¿qué conocimiento tiene de informática, de filosofía, de sociales, sobre los asuntos de portarse en una sociedad, de la convivencia armónica? ¿Qué sabe de eso? ¿Has escuchado algo? Esos son los conocimientos previos, antes de, ¿ya? Cuando hicimos el anterior, que era el producto final, el compás áureo, ¿qué conocimientos previos tienes que tener? Conocimientos de geometría, que la geometría es una rama de las matemáticas. En otros países le enseñan como aritmética. La aritmética es todo parte de las matemáticas, pero aquí nosotros separamos geometría, trigonometría, etcétera, ¿no? Entonces tienes que haber tenido esos conocimientos. Otra pregunta de las ideas previas, la cuarta, ¿qué áreas del conocimiento me pueden aportar en la ejecución del proyecto? Ya te estamos hablando, filosofía. Y dentro de la filosofía son las de las ramas sociales, estudios sociales. Interesante. Vamos a la quinta hoja. La quinta hoja dice, mira, semana 1, en grande, semana 1, y le pongo entre paréntesis pequeñito. Si me preguntan qué números, qué punto es 48, como tú observas aquí, aquí tengo 12, como tú observas acá. Aquí vengo, fase. ¿Cómo se llama la fase de la semana 1? Investigación. Aquí ya no repetí otra vez fase 1 porque está dentro de la semana 1, ¿entendiste? Entonces, fase de investigación. Esta es la fase más compleja, ¿no? Porque tiene muchas cosas que investigar en Internet. Siempre la fase de investigación
es una parte de proyectos escolares de las 4 semanas, es la más compleja, más larga. Vamos a la otra hoja. ¿Cuáles son las actividades de esta semana 1, fase de investigación? Tienes que, dice, búsqueda y recopilación de información por internet. ¿Cuáles son los recursos? Aquí están, mira los recursos que vas a usar. Libros de ciencias, tanto la parte física y digital. Físicos son libros físicos. Digital es el internet. Otro recurso, información de familiares. ¿Qué conocen de la filosofía? Recuerda lo que se te dijo hace un momento. La segunda pregunta dice, elaboración de resumen con la información que vas a respaldar del proyecto. ¿Cuáles son esas consultas? ¿Cuáles son esos resumen? El origen de la filosofía. Aquí tú escribes el origen todo en forma resumida. Todas las respuestas que vas a escribirla aquí en forma resumida. Lee lo que tu investigación y escribe en forma resumida, ¿no? Claro, usando todos los parámetros del lenguaje. Y dentro de esa pregunta tenemos la historia nos ha dejado grandes filósofos como Aristóteles, la historia nos ha dejado grandes filósofos como Platón, como Sócrates. Ellos marcaron el inicio de la filosofía. Ahora te dice, investiga sobre estos personajes, sus pensamientos y cuáles fueron sus aportes a la filosofía. Fueron grandes aportes, pero escríbelo allí en forma resumida. Y también hay preguntas como cuáles son las ramas de la filosofía. Indaga cómo la filosofía se puede aplicar en nuestras vidas de hoy, en la vida cotidiana. La importancia del pensamiento filosófico en la generación del conocimiento. Si te estás dando cuenta que en esta fase de la semana 1, investigación, hay muchas cosas que consultar. Influencia del pensamiento filosófico en el mundo de actuación del ser humano dentro de una sociedad y como clave del desarrollo social. ¿Cuáles son las influencias de la filosofía de cómo actuamos los seres humanos dentro de la sociedad? ¿Cómo actuamos de acuerdo a la filosofía? ¿Eh? ¿Qué influencia tiene la filosofía en nuestra actuación diaria? Allí escriben con una frase, un párrafo, una línea, 2 líneas, como tú desees. La otra pregunta es que estamos en las 2, en la elaboración de un resumen de información para respaldar tu proyecto, dice la otra. ¿Cuáles son los principales deberes y derechos de una sociedad que debe de proteger? ¿Cuáles son? Según tú, según yo. Si tú me preguntas eso a mí, yo diría los niños, la juventud. Y de acuerdo a esa pregunta yo elaboré mi decálogo para la juventud. Porque ¿cuáles son los principales deberes y los derechos de una sociedad que debemos de proteger? Los deberes y los derechos de los niños. Porque si no protegemos los deberes y los derechos de los niños, según mi, mi concepto, tendremos una sociedad esclava a la ignorancia. A los niños tenemos que dar el derecho a la salud, una buena educación, una buena seguridad. ¿Mm? Por eso está la familia. La familia es el primer gobierno para que le dé todos estos derechos y deberes al niño y después los gobiernos. Porque no siempre vamos a estar dependiendo de los gobiernos. A veces hay países que tienen buenos, malos, regulares gobiernos, pero nunca puede faltar el gobierno familiar, siempre debe ser bueno. Otra pregunta, define las estrategias comunicacionales para socializar la importancia de un pensamiento filosófico. Esta pregunta se le viene repitiendo en todas las fases y en todas las semanas, por eso ya debes de estar ya adaptado a esta pregunta. ¿Cuáles son esas estrategias que tú vas a comunicar este decálogo que vas a hacer? Y la vas a escribir y quizás puedas repetir la misma respuesta de proyectos o los proyectos anteriores. Ahora sí,
Te enseño la siguiente página. Página 7. Semana 2. Y aquí entre paréntesis tengo 13 de agosto. La semana pasada. ¿Cómo se llama esta fase? De aplicación. Pero aquí dice aplicación de los nuevos conocimientos para la ejecución del proyecto. Todo esto te di en la primera semana en el grupo de WhatsApp del curso. Allí está todo. Ahí está el título, ¿no? Vamos a poner más pequeño eso para que se vea todo. Miren, ahí está. Aquí esta parte de aquí, semana 2. Y vamos a ver con las actividades de esta semana 2. Bueno, la que pasó, eso fue la semana pasada, pero yo estoy resumiéndote todo. Vamos con la otra hoja. Hoja número 7, 8 dice, ya perdí la cuenta de las hojas. Actividades, los recursos, igual son los mismos recursos. ¿Cuáles son las ruedas de atributos de la filosofía? Aquí está. Argumenta de qué manera la filosofía nos permite reflexionar para tomar decisiones. En mi parecer, sí, la filosofía. El que sabe filosofar, sabe pensar. Eso lo dije yo. El que sabe filosofar, sabe pensar. Y el que sabe pensar, sabe caminar por la vida. Porque sabe que la vida no tiene que andar atropellando a nadie, ni codeando a nadie. Siempre mirando hacia adelante. ¿Y quién te da ese criterio? La filosofía. Ahí dice, tiene que hacer un esquema comparativo con la semejanza y diferencia de la filosofía. Bueno, aquí se repite igual, imágenes y definiciones, concepto y filosofía. La pregunta, eso dentro de la pregunta 2, porque la 1 dice recursos, la 2 rueda de atributos, es lo mismo de lo anterior. 3, un esquema comparativo, también se repite, la 4 imágenes y 5 ejemplos de la aplicación. ¿En qué se aplica la filosofía? Ahí tú miren, ¿dónde se aplica? Eso se aplica en todo, hasta cuando una persona conversa. Esa es su filosofía. Vamos a la semana 3, la semana que corresponde hoy, este día, hoy, semana 3. Aquí tengo la fecha, ¿ya? ¿Cómo se llama la fase 3? Creatividad. Aquí están las actividades de este día de hoy. Mira que se repite las hojas, ¿no? Título y vienen las actividades, ¿ya? Vamos a ver, la primera, ¿cuáles son los recursos del medio? Lo que hablamos, cuando dice en resumen lo que tienes que hacer en esta semana 3. Fase de creatividad. ¿Cuáles son los recursos que encontraste para hacer tu decálogo? O sea, los recursos del medio donde tú vives. Aquí dice, pregunta 2, una rueda de atributos con la característica de la filosofía. Se repite lo anterior. Por eso que dice que una organización en el hogar de un conversatorio. Tienes que tú organizar un conversatorio acerca de la filosofía. Y aquí ya están las 3 preguntas filosóficas. 2 de Sócrates y 1 de Aristóteles. En lo personal, los 3 me gustan a mí. Pero más importante para mí son las 2 últimas que hablan de educación. Dice, las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces como la miel. ¿Mm? Y al principio hasta nos amarga hacer tareas, pero después vas a tener un buen futuro. Y el que no se quiera amargar haciendo tareas, tendrá su vida amarga. ¿Entendido? Tendrá su vida amarga. La buena conciencia es la mejor almohada para dormir. ¿Qué piensan esos tus padres? Tú tienes que poner allí, aunque sea 2, 3 líneas. La tercera dice, haz un esquema comparativo con la semejanza. Se vuelve a repetir la pregunta de las actividades de la semana anteriores. Y aquí te presento la elaboración de un decálogo. La elaboración de un decálogo que tú lo puedes escoger tú y tu familia, puede ser folletos o un tríptico. Allí está, mira, folletos. Y ahora sí, la semana 4, que es la próxima semana, que será el 27 de agosto. Me adelanto. Fase, ya está elaborado el producto, voy a divulgar ese producto. Ahí tenemos, mira.
Actividades de la semana 4 de la próxima semana. Este video tiene para 2 semanas. Recursos del medio. Herramientas digitales, materiales didácticos, qué materiales utilizaste, cartulina, hoja, papel, goma, etc. Ahora sí, la elaboración del diseño gráfico que acompañará el decálogo. Aquí yo tengo mi elaboración gráfico del decálogo, que yo elegí, de acuerdo a lo que te dije anteriormente, de los derechos y de los deberes. ¿De quién? De los niños, de los jóvenes. Yo elaboré el decálogo, las normas que desde muy temprano deben poner los padres a sus hijos, desde chiquitito. No de grande ya casi ya está perdido. Desde muy niños. Aquí tenemos, mire, aquí está un diseño gráfico que voy a acompañar a mi decálogo. Aquí le voy a leer mi decálogo. Mire, esto va a estar, son los 10 mandamientos, 10 normas. 10 normas para criar a un hijo desde temprano. Dale normas, reglas. O si no, muchachos perdidos. Primera norma, está con rojo y la explicación está con negro. Primero, escuchen, padres, los que están allí atentos conmigo, escuchando esta grabación. O si no está tu papá, ponle esta grabación a tu papá. Normas para su hijo, pero desde temprana edad. Aunque este decálogo, ¿sabe cómo se llama? Decálogo para formar un hijo delincuente. Decálogo, si usted le cumple una o varias o todos de estos 10 mandamientos, su hijo no será un buen hijo. ¿Entendido? No será un buen hijo si usted le cumple estos 10 mandamientos o estas normas o algunas de ellas o una. Tenga mucho cuidado. Vamos a ver, la primera. Desde su más tierna infancia, dé a su hijo todo lo que le pida. Gran error. Hay que darle todo lo que le pida, dice. Así él va a crecer convencido de que todo el mundo le pertenece. ¿Mm? ¿Entendido? Es el primer mandamiento para crear o criar un hijo desobediente. ¿Entendido? En el número 2 dice, no se preocupe por su educación ética o espiritual. ¿Mm? Si usted hace estos mandamientos, estos 10 o cualquiera de ellos, fatal será el futuro de los jóvenes. Por eso es que tenemos jóvenes que delinquen en las calles, ¿no? Jóvenes sonámbulos por las calles, porque muchos padres cumplen estos mandamientos que nunca se han preocupado por la educación espiritual y ética de sus hijos. Nunca le hablan de Dios. Ah, es que hablar de Dios es cuestión de religión. Les comento que hablar de Dios no es de religión. Religión lo creó el hombre, el ser humano. Pero Dios no es religión. Ese mal concepto tenemos o tiene la humanidad en el mundo entero. Aquí no se habla de Dios porque nosotros somos tal. No, no. Hay que hablar de Dios. Hable de ética. No hay que robar, no hay que mentir. Hay que ser un buen estudiante, aplicado. Hay que ser generoso. Hay que saludar. Todo eso es ética. ¿Han hablado ustedes de eso alguna vez? Eso se habla todos los días. Todos los días. No hay que discutir en vano por gusto. ¿Mm? Y la parte espiritual, no mencionar el nombre de Dios en vano por cualquier cosa. No, no hay. Ay, que Diosito Santo. No, 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 no. Hay que enseñar eso a los hijos.
por eso que tenemos una juventud, casi la mayoría de los colegios fiscales o los particulares, sumergido en las drogas por falta de estas conversaciones en casa, ética y espiritual. Y si no hay estas conversaciones en las casas, los hijos tienen un vacío en su corazón. Tendrán comida, ropa, casa, todo, pero lo más importante, la parte espiritual. Eso no hay. Y dirán, pero mi hijo tiene un buen título, trabaja en una empresa privada y gana mucho dinero, puede ganar todo el dinero del mundo, pero si no tiene ética, ¿me robará? Si no tiene parte espiritual, dirá, esta es mi vida, a mí no le interesa a nadie mi vida. ¿Entendido? Bueno, la número 3 dice, cuando diga palabrotas, hay muchos padres que hacen, celebran con sonrisa o con risotadas, cuando son especialmente niños. Esto sí yo he visto en muchos padres, especialmente papás, mamás muy jóvenes, que cuando el niño empieza a hablar y por ahí escuchó una majadería, el niño lo repite porque absorbe como esponja y el papá le quiere llamar la atención, pero le llama con una entre sonrisa, como que ha descubierto lo mejor o le están dando un galardón. ¿Mm? Peligroso eso. Número 4, nunca regañe ni le diga que ha obrado mal. Difícil. Cuando usted no lo reprime a su hijo, no le estorba lo malo, podría usted caer en este engaño. Reprenda a su hijo, porque muchos, ¿por qué muchos no lo hacen? Porque dice que les pueden crear un complejo de culpabilidad, un complejo inferior, un complejo de inferioridad. No, no le haga caso a esos psicólogos modernos, que nuestra psicología antigua sí funcionaba. El silencio, la chancleta, el látigo. Esa filosofía sí, sí funcionó. Por eso que muchos jóvenes de esa época de los 80, 90, la mayoría llegaron a ser profesionales. ¿Mm? Y sabían. No eran solamente títulos de cartón, como ahora, que hay mucha gente, hasta títulos de tercer y cuarto nivel, sin ética y sin espíritu. 5, recoja todo lo que deje tirado por allí. ¿Mm? Así usted va a acostumbrar a su hijo a cargar las responsabilidades sobre los demás. Ah, los demás tienen la culpa. Sí. Este es el síndrome de Adán y Eva y que lo tienen mucha gente, que todo lo malo que le pasa hoy, que me culpe papá, mi mamá no me dio estudio, mi papá no me dio estudio, no, usted decidió no estudiar. Si usted supiera que mucha gente se ha educado en la parte intelectual y en la parte del alma, independientemente que sus padres, ¿m? Siempre viven quejándose. Un país quejumbroso es un país que no progresa, porque quieren depender solamente 100% del gobierno. Y cuando una persona quiere depender 100% del gobierno, del Estado, toda la vida fracasará. Usted dependa de Dios y de usted. No dependa del gobierno. Difícil. Ah, es que nos dan el bono y todas esas cosas. Aproveche el bono si se lo dan. Hacerse una microempresaria y no lo esté gastando botando a la basura, porque recuerde que cada bono que la gente cobra es de la plata de los que sí trabajamos, es de los impuestos de los que sí trabajamos. No es del Estado, no es del gobierno. El gobierno que creó los bonos no lo hizo por generosidad, lo hizo por generosidad de todos los que sí trabajamos. ¿Entendido? Aprovechelo, aprovechelo al máximo. Número 6, está bonito el decálogo, ¿no? Para mí, no sé para usted. 6, deje ver
y deje leer todo lo que caiga en la mano de su hijo. Mm. Esfuércese para que los platos, cubiertos y el vaso que utiliza su hijo estén esterilizados, pero no se preocupe por que su mente se llene de basura. Nosotros los padres nos preocupamos para que la vajilla, los platos, las cucharas, los tenedores, los cuchillos estén todos limpios, pero y limpio el corazón de su hijo. ¿Mm? Metiendo basura, pornografía. Ahora la pornografía está a millares de surgir en las redes sociales, en los TikTok. Pornografía no solamente es ver mujeres desnudas, también casi desnudas, porque el muchacho se va elaborando en su mente muchas cosas y ya está poniendo basura en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque un corazón que está vacío de Dios es un corazón que se lo llena con otros tipos, otras cosas, basura. Enseña a sus hijos desde muy pequeños. ¿Mm? Otro, 7, pelee, riña, discuta con su cónyuge en presencia de los niños. De esta forma, conseguirá que no le afecte demasiado una ruptura familiar, quizás provocada por su propia conducta, porque él, o sea, su hijo, siempre pensará que una fuerte discusión o una separación es normal. ¿Mm? Mis papás discutieron, mis papás son divorciados, es normal, yo también me separo de ti. No, eso no es normal. Las discusiones escaloradas no son normales, las discusiones de puño, bofetada, no son normales. Son personas que no tienen autocontrol. Enséñale a su hijo que hay que tener autocontrol. Enséñele. ¿Entendido? No discuta delante de él. No pelee delante de él con su esposo, con su esposa. Porque él está pensando que todo esto es normal. Y cuando va a visitar a un amigo a su casa, ve que es diferente. Ahí se va a dar cuenta que es diferente. En la casa de mi amigo, papi le cuenta, en la casa de mi amigo, ¿sabe lo que hicieron? En la mesa todos comieron y le dieron gracias a Dios. Porque usted sí se ha dado cuenta de algo. Que cuando usted le va a dar la comida a su perrito, a su mascotita, ellos agradecen. El perrito mueve el rabo cuando usted se acerca, él ya sabe que le va a dar la comida. Si tiene gallinitas por ahí criando, ellos ya saben y se juntan y lo rodean a usted. Eso es una forma de agradecer. Y usted le ha enseñado a su hijo a agradecer por lo que, o lo poco o mucho que tiene a Dios. ¿Mm? Mire, depende de eso viene el otro mandamiento. 8, sea generoso. Este mandamiento, para ser un hijo no bueno, me está diciendo que usted, si es generoso en excesivo con su hijo, lo que le está enseñando es, pide todo, mi hijo. Inclusive, tú nunca vas a buscar trabajo porque yo te lo doy todo. Y cuando usted ya no tenga, ¿sabe lo que él va a hacer? Hacer otras cosas que no conviene. No, que desde muy chico se gane. Hasta el pan. No es porque un padre saque en cara. No, 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 no. El padre tiene y el deber, más el deber de criar a sus hijos con disciplina, con amor, que sus hijos se estén sujetos a él. Dele reglas, ¿entendido? Cómprele zapatos, pero no le saquen cara nada, porque eso no es deber nuestro. Nuestro deber es darle una buena educación. Si yo sé que en el colegio no está aprendiendo nada, yo lo pongo en particular, el mejor particular, si yo tuviera los recursos. Yo creo que yo como padre me voy a contentar que mi hijo no esté aprendiendo nada. Algún día, tarde o temprano, se va a revelar eso. ¿Mm? No sea tan generoso, que todo lo que usted dé, su hijo también, por lo menos, que, que sea un buen estudiante, responsable, cumplido, aplicado. 9, ya vamos terminando. Si usted quiere que su hijo no sea bueno, haga esto. Satisfaga todos sus deseos, apetitos y placeres. Porque sabe lo que le está diciendo allí, que el sacrificio y la austeridad
podrían producirle graves frustraciones. Pobrecito, mi hijo se va a frustrar. Porque si no le compra el celular que tiene de alta gama de $1,500. Pobrecito. No, tiene que aprender a vivir con los recursos que tiene. Tampoco decir, ay, pobre, no tengo. Por eso es que no hago. Por eso mi frase es, no hace el que tiene, sino el que quiere. No hace el que puede, sino el que quiere. El que quiere hace como quiera y bien hecho. No como quiera en la forma de desorden, no. Lo hace porque él quiere, pero bien hecho. No hay excusa para presentar tareas atrasadas. Nosotros los profesores no podemos probar ni comprobar si me están diciendo la verdad. Por eso accedemos en este sistema virtual. Pero un estudiante no puede presentar nada atrasada. La fecha que le dice el profesor de matemáticas, el lenguaje, hágalo. Como dice el profesor, hágalo. Porque si al profesor que no lo conoce lo obedece, a su jefe de trabajo lo va a obedecer también. Porque usted está creando y criando un hijo desobediente a toda autoridad. Se compra una moto, se pasa la amarilla y pelea con el vigilante, porque usted nunca le enseñó a obedecer a autoridad, empezando desde el profesor. Si el profesor le dijo esa fecha entrega. Si el profesor le dijo, así me tiene que entregar, así le debe entregar. No se ponga en contra de eso. Enséñale que a todo hijo debe sujetarse a las autoridades. ¿Mm? Y este mandamiento, el 10º, va unido, concadenado con este que estoy explicando y el que acabé de explicar. Mire, póngase de su parte lo peor. Esto es lo peor que un padre de familia puede hacer. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga su hijo o su hija, con sus profesores, con sus vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicio contra su hijo o su hija y que quieren fastidiarle. Cuando un vecino le dice, oye, a tu hijo lo vi por tal lado, no le reclamen, solamente dele la gracia, espéralo a su hijo y hable con él. Hablé con él, porque cuando el río suena porque piedras trae. Y oye, mira, tu hija lo vi con ese muchacho. ¿Mm? No le diga vecina chismosa, ¿no? Usted primero hable con su hijo, mirándole a los ojos, frente a frente, como dice la canción. ¿Mm? Y verá, esa es una buena alarma. A veces los vecinos ayudan a criar a nuestros hijos. ¿Qué piensan tus vecinos de tus hijos? Tengan cuidado con esa mala frase. Ah, es que mi hijo está saliendo, mi hija está saliendo con un chico, con una chica de buena familia. Ese término de buena familia está tan equivocado y está tan trillado que la gente lo menciona solamente porque tienen más recursos que mi familia. Un chico de buena familia no es porque tiene más recursos. No, señores. Un chico, una chica de buena familia es porque teme a Dios, obedecen a Dios, sin estar en ninguna religión. ¿Entendido? Son temerosos a Dios cuando dicen, no, esto no lo hago. Mi papá no está aquí, mi mamá no está aquí, no los tengo al lado mío, pero yo no lo hago porque Dios me está mirando, no puedo hacer eso. Ética profesional. Desde muy niño, esa hoja que te traíste no te pertenece. Vaya y devuélvalo. Esa pluma, revisen sus maletas cuando ya en presencial. Oye, pero este marcador, yo no te compré. ¿Dónde lo sacaste, hijo? No es que me lo encontré, estaba tirado. Ah, ¿dónde estaba tirado? En el curso. Mañana me lo devuelve, se lo das al inspector y se lo devuelve para que diga de quién es esto. Eso es ética. Porque el día que ese joven sea profesional, vamos a suponer que sea profesional, le va a traer muchas cosas a su casa que no ha comprado. ¿Mm? Así hay mucha gente profesionales. Y no estoy hablando de los no profesionales. Mucha gente profesional que van a los puestos, como usted dice, ¿a qué? Bueno, no lo digo yo.
Dígalo tú. ¿Va al opuesto a qué? Puntos suspensivos. ¿Mm? Porque no hay ética profesional. La ética dice no robar, no mentir. Y en no robar no significa que, ay, que no voy a robar 15,000, 20,000. No, ni un solo centavito, ni un clip. Si ves un clip en una oficina, no te la llevas porque no es tuya. Eso es ética. ¿Mm? ¿Entendido? Este es mi decálogo. 10 mandamientos para formar un hijo desobediente. Y yo acompaño con un gráfico. Dice, tú me hiciste así y una frase que es, a mí siempre se me ocurren frases. Dice, los delincuentes, drogadictos, los mentirosos, etcétera, no se forman en las calles ni en las esquinas. Ellos se desformaron en sus propias casas. Las calles solo descubre su corazón. ¿Entendido? Las calles solamente descubre lo que tiene en el corazón. Todo joven que usted vea en la televisión que ha sido agarrado por la policía, que anduvo en drogas, en asaltos y muchas cosas feas, ese no se formó porque la esquina fue con Pepito en los palotes, no, se formó en su propio hogar, en su propia casa, porque el primer asalto que hizo fue a usted. Le abrió la cartera y se llevó su moneda y se fue a jugar Nintendo. O se fue a jugar a las maquinitas. O se fue a jugar indoor con la plata del papá. Ese fue el primer asalto. Como usted no se dio cuenta, será una segunda, una tercera y después se dará cuenta. Es como la chica que tiene su enamorado o no tiene su enamorado. De repente viene, mami, estoy embarazada. ¿Mm? Porque no hay ética, no enseñamos valores. Y la gente piensa que un valor es usar preservativo. ¿Quién le dijo que eso era un valor? Eso no es un valor. El valor es conservarse. Ese es un gran valor. Cualquier persona usa preservativo y van creando gente promiscuas que tienen una relación, otra relación, tercera, cuarta, quinta y parecen una botella de Coca-Cola que todo el mundo le saca se toma un poquito. No. Ética, parte espiritual, ¿dónde está? ¿Entendido? Bueno, yo sé que a algunos, a muy pocos he caído mal y a otros he caído bien. Pero esto yo se lo hago a mis hijos también. Yo sí tengo hijos. Es importante saber qué es lo que piensan de mis hijos, mis vecinos. Hay una canción que dice antigua, a mí no me importa lo que diga la gente, pero la Biblia dice lo contrario. ¿Entendido? La Biblia dice cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y qué dice la gente de mí? ¿No se acuerdan de esa parte? Uno de los discípulos le dijo, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro del discípulo dijo, no, y me dicen que tú eres un profeta, porque a Jesús, a un cristiano, un seguidor de Jesús, sí le interesa lo que los vecinos piensan. Entendido. Bueno, no soy religioso, porque la gente, ya se fue con su religión. No, señores, el hombre fue que hizo la religión para dividir a los seres humanos, como las razas. Hay una sola raza, la raza humana. No son diferentes, hay una sola raza, un solo Dios y un solo mediador. Punto final. Eso es la parte, lo que estoy diciendo es parte espiritual. Ustedes han hablado así con sus hijos. ¿Mm? Bueno, y para terminar, se hace un informe o en la ficha y la estrategia, cómo vas a presentar este contenido, ¿no? Eso es todo. Y para terminar, en cada hojita pon tu nombre. Mira, aquí yo voy a hacer pie de página. Voy a poner, vamos a poner el nombre Pérez, ¿no? Pérez. A ver, vamos a poner Pérez aquí, ¿no? Pérez. Sí, vamos a poner aquí Pérez. Y en que en cada hojita tiene que tener ese nombre. Mira, ¿eh? En cada hoja. Eso se llama pie de hoja. Porque es importante.
Que ahora, ¿por qué pedimos pie de hoja? Porque hay un mal valor en la juventud. Oye, préstame la tarea. El otro pa le presta la tarea y lo único que hace es cambiarle el nombre y presenta la tarea. Ese es un malísimo valor. Estamos criando hijos que no les gusta esforzarse. No críen así hijos. Sus hijos son el futuro para esta ciudad, para este país. Pero si criamos así a nuestros hijos, seguiremos esclavizados nosotros con los mismos gobernadores que nos siguen administrando y que nosotros seguimos quejándonos. ¿Entendido? Bueno, muchas gracias. Esta fue otra clase más de proyectos escolares.